Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los jueves, a su programa En Voz Alta. Y bueno, pues hoy nos acompañan en el panel, como ya recientemente, ya más de costumbre, tocayo, ¿no? Creo que ya nos estamos viendo más seguido todos aquí en la mesa, Arturo Marcial y, por supuesto, Carlos Rentería. El tema obligado ante la coyuntura es el tema de la reforma al Poder Judicial, que además, debemos decir, pasó pues en fast track. Claro, la iniciativa es del 5 de febrero de este año. Hubo una serie de foros, 8 o 9 foros a lo largo de la República, donde hubo participaciones de académicos, por supuesto también gente del Poder Judicial, donde se hicieron en su momento una serie de modificaciones, se habla más de 100 modificaciones al dictamen, pero a final de cuentas uno de los temas donde se centró la discusión, la elección de los ministros, magistrados y jueces, quedó firme. Lo vota primero la Cámara de Diputados con la mayoría calificada que tiene Morena y aliados, Verde y PT, y también pasa al Senado, donde se especuló por algún momento un bloque que se le conoció como el bloque de los 43, y donde al final de cuentas, pues hubo quienes recapacitaron en su posición original de ir en contra y deciden acompañar el proyecto. En caso particular del PAN, los senadores, tengo que referirme a ellos en plural porque siendo titular y suplente, en algún momento ambos ejercieron la titularidad a partir de alguna licencia y luego la recuperación del Senado por parte del hijo de Miguel Ángel Yunes y el padre que subió a tribuna en carácter de senador suplente, pero en funciones de titular, por así decirlo. Va a las entidades para completar y perfeccionar el proceso de reforma constitucional, donde debía ser votado por más de la mitad, y se hace en un tiempo récord. Debo comentar también el antecedente, que es la reforma constitucional que más rápido ha obtenido los votos de las legislaturas locales para que finalmente el día 15 de septiembre, con el simbolismo que esto tiene, pues fuera promulgada por el presidente de la República para que entrara en vigor a partir del día 16. Y pues a trabajar. Legislatura en términos de la parte federal, hay leyes secundarias, Carlos, hay también un trabajo para el INE que deberá prepararse para una elección extraordinaria en el 2025 y trabajo para las legislaturas locales, en este caso también por supuesto la del Estado de Querétaro, donde deberá adecuar su constitución para replicar precisamente que tanto los magistrados como los jueces sean electos por voto popular. Pues efectivamente, finalmente llegó. Sí. Cuando se hizo el bloque de los 43, sí hubo quienes dijeron, pues creo que sí iba a haber un tema de resistencia. Finalmente creo que terminó en 40, porque uno estaba... 41. 41, porque uno estaba, y lo voy a poner así, detenido, ¿no? En un estado del sur, ¿no? En el Campeche, liberado creo que un par de días después, o una cosa por el estilo, ¿no? A veces parecen ese tipo de cárceles políticas como de kermés, ¿no? Ya que se termina la kermés, ya suelto y ya no pasó prácticamente nada. Muy extraño, ¿no? La forma en la que estuvo ahí aparentemente detenido el senador. Y los yunes, vamos a ponerles así, ¿no? Digamos, no es parte del tema de la reforma, pero sí queda de manifiesto la segunda ocasión que Marco Cortés, en su desesperación para zafarse de la responsabilidad política, hace una serie de confesiones que son de libro. ¿Sí? O sea, en el caso de Coahuila, cuando le dicen, pues se perdió Coahuila por tu culpa, y finalmente no les cumplen los acuerdos, da a conocer inclusive una serie de delitos que se hacen ahí para negociaciones ilícitas, en donde se negocian magistraturas, órganos autónomos, secretarías, etcétera, notarías y todo queda bajo firma de los participantes. Y acá en el caso de Veracruz
hace una relatoría que ya no supe yo si tirar una lágrima, güey, o agarró a escribir una serie de Netflix, ¿no? Es que yo te di la senaduría para que tu esposa, y entonces fuera de este municipio, y luego tú pidieras licencia y te fueras de presidente municipal. O sea, le hace todo el chantaje que tenía que ser cuasi emocional, y me parece que termina evidenciándose la forma. Evidencia cómo se hacen las salchichas, ¿no, Charlie? Sí. A quien no le gustan las candidaturas y las salchichas, que no vea cómo se hacen ni las candidaturas ni las salchichas, ¿no? Eso puede ser una buena frase. Y entonces todos nos quedamos así como que, ay, caray, pues todos suponíamos que esas cosas pasaban, ¿no? Pero pues ahora ya se dicen en la tribuna, ¿no? Uno de los beneficios de la reforma al Poder Judicial, pero entre comillas. Entonces viene ya una etapa bien interesante y distintiva al poder, al poder legislativo federal. Le dan 90 días para las leyes secundarias. O sea, eso básicamente nos lleva pues prácticamente al 15 de diciembre. Sin embargo, al INE lo instruye de forma inmediata porque le dice en el mes de septiembre, y al Senado también le dice tienes que sacar la convocatoria. Dice, bueno, pues si las leyes secundarias van a tardar 90 días, pues ¿qué haces mientras? ¿Con qué Dice, leyes? Bueno, no, dice, cíñete a los principios generales establecidos en la reforma constitucional. Entonces, en tanto no legislen y en tanto no aparezcan las leyes secundarias, entre ellas la reforma electoral, que le va a tener que dar facultades al INE para dirigir este proceso, dice, pues vele avanzando con lo que hay. O sea, no te pares, ¿no? A mí me parece que a los estados debió de haberles dado un periodo similar, pero les da 180 días. Entonces, a mí hay algo que me preocupa, que se intente interpretar lo que la propia Constitución, ahora sí le pusieron un artículo, para evitar que se pudiera interpretar. Porque ya hay voces locales que dicen, no, la elección de magistrados puede ser en el 25 o puede ser en el 27. ¿Sí? O sea, como si fuera un asunto de opción o de interpretación. Yo soy de los que sostienen eso. Sí, yo lo sé. De que puede ser el 25 o el 27. Yo creo que debería de ser seguir las normas de lo que dice la reforma constitucional y ser una parte en el 25 y otra en el 27. Y otra parte en el 27. Sin embargo, lo que haría complicado, digamos que hacerlo, o el argumento complicado de hacerlo en el 25, sería si las legislaturas locales se van a los 180 días de la adecuación de la reforma, porque eso prácticamente nos posiciona por ahí de marzo del 2025. Y de marzo del 2025 para acá sería algo complicado la organización del proceso. Si es el INE el que lo va a hacer, pues entonces yo creo que las reformas se tienen que trabajar lo más rápido posible para que se puedan también darle facultades a quién, al OPLE, al INE. Me parece que viene un trabajo bien interesante, y aparte pues no hay a quién seguir, porque como este es un caso único en el mundo, pues ya no sabemos exactamente cómo es que se puede hacer, ¿no? Pero de que se tiene que hacer, y me parece que todos estamos obligados a que en el 2025 o en el 2027, o una mitad y una mitad, pudiera este ejercicio resultar en el espíritu de la reforma. A ver, Charlie, antes de pasar con mi tocayo, hay un tema que tú eres experto, ¿y la parte de los dineros, el presupuesto? Bueno, pues yo creo que en este presupuesto local, cuando algo que han estado obviando todos nuestros amigos legisladores es este dictamen que establece la Ley de Disciplina Financiera, que deben incluir todos los cambios legales. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo comentamos en algún programa anterior. Las 17 reformas constitucionales que manda el presidente de la República, todas vienen acompañadas de un dictamen del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas y de la Secretaría de Hacienda. Y más o menos, el último corte que yo llevaba era como de cerca de 650,000 millones de pesos la aplicación de las reformas, de las 17 reformas. Cuando venga la reforma local, entonces tendrá que haber un dictamen para ver en cuánto impacta. Y ese dictamen, desde luego, obligaría a quien elabora el dictamen, que en este caso tendrá que ser la legislatura siguiente, a considerarlo en el presupuesto. Entonces, todas las reformas que tengan que ver con el impacto presupuestal tienen que estar antes de que se apruebe el presupuesto. Entonces, digamos que en una serie de lógica, ¿no?
toma la reforma constitucional, empieza la legislatura, empieza la adecuación de la Constitución y luego de las leyes secundarias, pero para la propia reforma a la Constitución ya debe de ir acompañada de cuánto va a costar. Y en esa aprobación tiene que incorporarse en el dictamen el costo, lo cual obligaría a la legislatura, o sería ilógico que, considerando el costo, no lo pongas en el presupuesto, ¿no? Que seguramente van a estar aprobando por ahí entre el 8 y el 15 de diciembre, ¿no? Sí. Que siempre tienen hasta el 15 de diciembre, pero por alguna razón lo terminan haciendo el Día de las Conchas. O sea, ya parece una tradición. Terminan tomando todas las decisiones el 8 y ya nos vemos, ¿no? Nos vemos hasta enero. Que esta legislatura de la Cuarta Transformación diga, bueno, pues si es el 15, nos vamos al 15 si es necesario, ¿no? Porque el 8 agarran parejo como si... ¿Cuándo empiezan las posadas? Caray, sí me da posición complicada. Bueno, se habla mucho de Guadalupe Reyes, ¿no? Que se te marca una pauta ya de arranque de los festejos, que es pues, el 12, el 12, sin duda. ¿no? Pues el 8, ¿no? Desde que pusieron el 15 como fecha máxima. A lo mejor empiezan el 9, ¿no? Se me ocurre que pudiera ser. Pues algo así pasa, ¿no? Pero bueno, ya aprobada, tocayo, ya con sus consecuencias, como lo comenta ahorita Carlos Rentería, pues están los plazos ya dados para que tanto legislatura, el Congreso de la Unión como la legislatura en lo local pues, se pongan a trabajar. Tu opinión, tocayo, del procedimiento al final, cómo se dio, la celeridad, pero sobre todo, bueno, pues ahora que es un hecho, pues cuál es tu perspectiva, ¿no? Y a lo mejor algún elemento que tú consideres todavía interesante seguir abundando en términos del contenido. Sí, yo creo que, como bien lo refieres, Arturo, el procedimiento, entremos al procedimiento. Pues la verdad es que a mí no me sorprende la forma de actuar de la clase política en este país. Decía Carlos Monsiváis, escribe en diario un pedazo de la tragicomedia de este país, nuestra clase política, ¿no? Tanto de un lado como en el otro. Por un lado tienes a la 4T, que no entiende que la forma de hacer política y la forma de evolucionar hacia un régimen democrático no es aplastando a las minorías. A mí me parece que faltó un poco más de buscar elementos de consenso. Yo entiendo la premura que se va López Obrador y que es un compromiso ahí de la administración entrante y de darle su medallita a nuestro Tata, que muchos admiramos, pero yo creo que les faltó un poco de diálogo, de hacer política, que eso es la parte que a mí me preocupa en este proceso. Y luego tienes a la derecha en este país que las narrativas que despliegan a lo largo y ancho del país pues son absurdas, ¿no? Han de pensar que en este país no tenemos claro que es una dictadura. No vamos a entrar en una dictadura con la reforma judicial. Y yo creo que incluso esta parte veía hoy en la mañana reviviendo a cadáveres, ¿no? Del pasado ahí, que tampoco gozan de mucho prestigio, como algunos expresidentes. Y digo, mis respetos de manera personal, soy presidente y todo, pero pues yo no creo que abone al discurso de pelea, de narrativa, que revivan a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este proceso, Arturo, en esta primera parte que me lo dices, yo creo que pues se vieron pues de una forma de ser política muy parroquial, muy retrógrada, ¿no? Parece que no estamos creciendo como país y unos y otros, ¿no? La derecha, en lugar de estar cayendo en los absurdos, en lugar de asumir su responsabilidad, que no tenían control de todos sus senadores, pues yo creo que tendrían que haber esgrimido una narrativa inclusive de calado ciudadano, ¿no? La narrativa tendría que ir en torno a lo que la ciudadanía pierde cuando las cosas no se debaten. Los derechos que la ciudadanía pierde cuando se aprueban reformas fast track aplastando las minorías. Entonces, yo creo que eso sí es un elemento que a los ciudadanos nos podría llamar la atención. Pero esta parte absurda de decir que vamos a una dictadura, me parece que andan perdidos en el norte, ¿no? Yo veo esa parte, Tocayo y Charlie, ¿no? Y perdón. No. ¿sí? Para cerrar en esta primera parte, Arturo, me parece que el abonar en estas discusiones, en estos análisis con narrativas radicales, pues solo confunde más a la gente. Hoy en día no sabemos si ya está publicada. ¿Está publicada la reforma? Sí, está publicada. ¿Ya se publicó? Sí, ya. Ya quedó firme. Entonces, eso ya tiene consecuencias. Está promulgada, ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. En el Diario Oficial de la Federación. Entonces, eso es lo que los ciudadanos tienen que traer en la discusión. Oiga, señor, señora,
ya se aprobó la reforma judicial y estas son las obligaciones a los diferentes actores que intervienen en el proceso de renovación. Es decir, a las legislaturas de los estados, es decir, a los titulares de los ejecutivos de los estados, a los integrantes del Poder Judicial de los estados y también en lo federal, ¿no? Ahora, hay otra forma ya en esta parte de lo que discuten, ¿no? Yo creo que estamos en el coletazo, en la parte final de las discusiones de si es un retroceso, ¿no? La verdad es que esta discusión en torno a que lo va a elegir el pueblo, no, los diputados van a proponer, los titulares del Ejecutivo van a proponer, ¿El Poder Judicial? El Poder Judicial va a proponer, pero ¿sabe usted que antes también era lo mismo? ¿Quién cree que proponía usted a los ministros? ¿Quién cree que los proponía? Pues el Poder Ejecutivo. ¿Y quién cree que los votaba? Pues el Poder Legislativo. Entonces tampoco es que estemos dándole al pueblo la potestad de elegir a sus jueces y ministros y magistrados. O sea, es una mentira, de verdad. Es absurdo que nuestra clase política piense que no la vamos a creer. Lo que sí va usted a votar es la propuesta de ellos. Usted sí va a votar por la propuesta que hagan los integrantes del Poder Legislativo, los titulares del Poder Ejecutivo y los representantes del Poder Judicial. Usted sí va a votar por ellos. Usted sí va a votar de esa propuesta. Pero usted no va a proponer, usted va a votar el resultado de una negociación política. Entonces tampoco que no nos quiera vender como la gran panacea de que el pueblo va a decidir para elegir a sus ministros y jueces y magistrados. Que serán 9, ¿no? Máximo 9, porque inclusive los poderes pueden coincidir en el nombre. Pues de hecho ahí está la trampa, Arturo, se vale coincidir. No, Tocayo, perdón que te interrumpa, pero ya veo a la 4T, sus diputados, su Cámara de Diputados coincidiendo casualmente con la propuesta de la presidenta. Seguro que no va a pasar, ¿verdad? A ver, Charlize, estamos iguales, diferente. Yo me acuerdo mucho tu argumento que sea, bueno, pues ahora realmente de que sea el presidente, nada más que yo he hecho mucho la palabra que tuviera el monopolio de la propuesta. Ahora son varios, son los 3 poderes y además pasa por una votación. Pero ¿será también que por parte de la oposición se exageró en el término de lo que implicaría la reforma? Porque yo escuchaba la desaparición del poder, he escuchado Cedillo hoy en la mañana el tema de pasar a una tiranía. Absurdo, que me parece un poco abusar de los, pues, digamos, de las posiciones. Y también ya he escuchado opositores a la reforma que hoy dicen, bueno, tampoco es como que desaparezca, vamos a ver cómo funciona el ejercicio. ¿Tú cómo lo ves ahora ya que está aprobado y publicado? Aprobado? Y además te voy a pasar otros elementos. O sea, a ver, nada más pensando solamente en la Corte, que es mucho más que eso, ¿no? Obviamente es los magistrados, los jueces de distrito y los magistrados y jueces locales. A ver, 9 integrantes en lugar de 11. 12 años la duración del cargo y una presidencia que se rota cada 2 años, pero que ya no se elige entre pares, sino por votos, sino con relación a la votación que se obtuvo. Donde yo no sé ahí también cómo van a jugar con el tema del género. Pero bueno, habrá maneras, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de esos argumentos que desaparece y también tomando en cuenta estos elementos que le pueden dar pues cierta novedad en positivo, ¿no? Pues mira, yo con los argumentos de Arturo revivo ese argumento hace unos 20 años que no lo escuchaba. No por eso deja de ser válido, en donde parece ser que en esta democracia la gente no escoge, porque pues hoy tiene diputados que fueron propuestos por un partido. Hoy tiene senadores que fueron propuestos por un partido. Entonces parecería que escoge entre las opciones que le pone la clase política. Y bueno, pues hay cierto grado de libertad para poder decir que participe o no participe, ¿no? Lo que no se ha hecho en México es el voto obligatorio. Entonces parecería ser que los que no van a votar tienen la opción de no hacerlo y decir yo no coincido con ninguna de estas formas. Entonces aún así hay esa posibilidad. El día que suceda, como en otros países donde dicen aquí si no traes tu carnet marcado pierdes cierto tipo de derechos, entonces sí estaremos obligando a votar a la gente por alguna de las alternativas. Hoy alguna de las alternativas deja el 60% de la gente más o menos satisfecha. Y el 40% dice, yo no voy a votar, a veces ha sido el 38% o a veces ha sido el 35%. Pues me parece que lo mismo va a pasar con este procedimiento. Vuelvo al tema si es el 25 o en el 27. Lo que yo he estado escuchando
es, a últimas fechas, algo que comentaba ahorita Arturo, es la polarización de la sociedad. Por lo menos una partecita de los afectados de la reforma, que es Estados Unidos, que son algunos empresarios, porque ni siquiera todos, ¿eh? O sea, los organismos empresariales, a mí me llamó mucho la atención cuando dijeron, bueno, los organismos empresariales y que el presidente diga que hablen los empresarios. Pues salvo el tío Richie, no vi que ninguno de los empresarios que forman la cúpula de forma individual dijera yo estoy afectado por el tema de la reforma. Pues parecería que hay algunos afectados de la reforma que se están explayando y ahora ya se suma el que había sido de uno de los expresidentes más prudentes. Cedillo. Ni Carlos Salinas había sido tan prudente, ¿no? O sea, Bueno, ni memorias escribió, ¿eh? Nada. Creo que Cedillo ni memorias escribió. Entonces se había alejado totalmente, había tenido 2 apariciones y eso en el extranjero, ¿no? Con el tema de la marihuana. El tema de la marihuana. creo que fue ahí- muy activo ahí en favor de la legalización de, legalización. las drogas en general, marihuana en particular. Pero muy prudente el expresidente y hoy creo que sale del tema del retiro y dice me voy a meter al Pero proceso. mal, Charlie, mal. Sí. Pero volvemos al tema. En la campaña no fue lucha de izquierda contra derecha, fue lucha de izquierda contra más izquierda. Y ya ahorita sí está saliendo la derecha. Yo creo que si este argumento lo hubieran repetido durante la jornada electoral, durante el proceso electoral, hubiera tenido más impacto en la ciudadanía. Si se hubiera dado la discusión en torno hacia las reformas constitucionales, pero no lo hicieron. O sea, parecería que apoyaban las reformas constitucionales porque la mayoría de ellas tienen beneficios sociales. Y hoy parecería decir, bueno, esta reforma en la particular no estamos de acuerdo, pero no lo vimos, y ustedes chéquenlo en sus redes sociales y en los medios de comunicación, que haya sido un tema principal en el tema de las campañas, ¿no? Vienen otros cambios. Había quienes apenas se habían sentado en el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? O sea, a ver, Acaban de llegar ahí. acaban de llegar allá y pues ya cambia, ahora se divide junto con estos cambios que dice, bueno, se disminuye la Corte. Este famoso tribunal, ¿no? De 11 a 9. Y el Consejo de la Judicatura, bueno, pues ahora son 2, ¿no? Uno que es plenamente administrativo y uno que es Disciplinario. disciplinario, que me parece Nada más que uno es electo y el otro es designado. El de Este, administración es designado y el de disciplina es electo. Pero parecería ser un cuarto poder. O sea, es el poder dentro del poder. ¿Sí? O sea, ya no sería como que si el Poder Ejecutivo tenía su Contraloría y si el Poder Legislativo, no sé cuál sería la comisión instructora, no lo sé. Pero sería un poder que vigila que los integrantes de ese poder hagan lo que tienen que hacer, que ya existían las funciones en el Consejo de la Judicatura, sí. Pero ahora me parece que si va a proceso electoral, estaría bien. ¿Quiénes tienen la posibilidad de participar? O si el sistema pierde el control, ¿no? Todas las reglas que hemos modificado en el sistema político mexicano, Arturos, en algún momento se vuelven en contra de su creador. Es que sí, es un mal cálculo, ¿eh? Siempre hay una cosa de esa naturaleza y te las puedo decir. La ley electoral es un ejemplo de eso, ¿no? Sí. O sea, las hago así, con el 8% de subrepresentación, y cuando ya se voltea, pelas, ¿no? Y pregúntale ahorita al PAN, ¿no? A ver, la redistritación siempre es algo que te rebota más temprano que tarde. Sí. Entonces, decir que ahorita esto beneficia al sistema, pues significa ignorar todo lo que es la historia y todo lo que puede venir con posterioridad. ¿Se puede salir de control? Claro que se puede salir de control. ¿Se pueden fortalecer liderazgos regionales? Sí, se pueden fortalecer liderazgos regionales, ¿no? Oye, y Charlie, Oye, no aprendemos porque desde niños, no sé si lo hiciste, tocayo, esa es la naturaleza, ¿no? Yo pongo las reglas del juego para ganar yo. Ajá. Y Pero cuando luego... ya ves que no ganas, tú las quieres cambiar, ¿no? Pues el famoso de las canicas, el chiras pelas, ¿no? Chiras pelas, claro. O sea, el primero que decía chiras pelas, o sea, es decir, si pega 2 veces la canica en un lugar donde no estaba considerado, pelaste, ¿no? Pero lo decía el que era más rápido. Y era curiosamente el que primero caía en la trampa, ¿no? Sí, yo lo que veo, sinceramente, es una reingeniería del Estado para favorecer una fuerza política, que, bueno, no me refiero a fuerza política partido, sino a un movimiento político en este país. Es claro que las reglas del juego se están modificando para tener mayor incidencia en el Poder Judicial. Eso es más que evidente, ¿no? O sea, de verdad que pensar que va a haber grandes reformas, las grandes reformas al Poder Judicial se irán en el momento que nosotros como ciudadanos pues accedamos a una justicia real, expedita, como dicen los abogados, pronta, o sea, que no tiene por pagar un abogado
pues a veces, pues como dicen, no tenemos acceso a esa justicia. Entonces yo creo que esa sí será una transformación de fondo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con este rediseño del Poder Judicial, pues obviamente si la preferencia electoral está más pintada hacia la 4T, pues obviamente también la preferencia electoral de los jueces y magistrados y ministros se va a colgar hacia ese lado, ¿no? Ahora, Tocayo, decías, ¿qué viene después? Yo esperaría de los nuevos diputados, Tocayo, que en las legislaturas de los estados se abriera una gran convocatoria, porque el Ejecutivo va a ser difícil que los haga, los titulares del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que los titulares del Ejecutivo a nivel local ya traen compromisos y van a ser sus gallos. Pero las legislaturas sí que tienen esa responsabilidad. Al convertirse en una máxima tribuna de expresión del pueblo, deberíamos de tener canales donde las legislaturas de los estados abrieran una convocatoria a los colegios, a las universidades, a las ONGs, en materia de la técnica jurídica. Sí, ¿no? Tocayo, nada más no generar una falsa expectativa. ¿A qué me refiero? Yo estoy completamente convencido, y lo he señalado por ahí algunos videos ya a título individual, de que tiene que haber una apertura para la participación del diseño de algunos elementos, sobre todo yo creo que los elementos de los filtros, ¿no? Esta posibilidad de los exámenes de oposición y algunas otras cosas más. Pero hay que tomar en cuenta que sí traes una cierta serie de lineamientos tanto ya en el diseño del 116 constitucional que ya se aprobó, como en los transitorios. Yo escuchaba a la lideresa de Canaco, ¿no? Con mucho gusto expresarse sobre el tema de que participaran, vaya, la opinión es respetable, que entiendo que estaba en contra, pero decía que ojalá cuando la legislatura tuviera que votar con respecto a la reforma, en el proceso del constituyente permanente, que ojalá le hicieran algunas modificaciones. No cabía. En ese momento las legislaturas locales solo pueden decir a favor o en contra. No es el caso ya para efecto de lo ahora local. De lo local en la adaptación de ese 116 y leyes secundarias, pero sí, a ver, ¿qué elemento no va a cambiar? El que sean por votación. Ese no va a cambiar porque ese ya está determinado en el 116 y el tránsito, que es el que regula el funcionar junto con el 122, tanto de los estados, entidades federativas, como de la Ciudad de México, y que ya te dice que tienen que elegirse o que la forma de elegir a los magistrados y jueces es por el voto ciudadano. Entonces, eso ya no va a cambiar. Quizá lo que podríamos ver el procedimiento y en una interpretación que la propia Constitución en su último transitorio no nos permite, pues interpretar si pudieras aventar todos al 27 o forzosamente tienes que pasar una parte por una elección extraordinaria del 25. Pero a ver, podemos leer lo que dice en el caso de la interpretación, porque ahorita a ver si nos da tiempo para cerrar ese asunto, ¿no? Pero a ver, Charlie, en relación a lo que decía el tocayo, a ver, es cierto. Pero hasta donde entiendo, según esta propuesta, bueno, ya no propuesta, la ley que se aprobó, la reforma constitucional, no cierra la posibilidad ni establece claramente cuál es el mecanismo por las cuales las legislaturas o incluso los gobernadores van a proponer a los candidatos. Va a cambiar, va a tener que seguir los lineamientos. ¿Y qué entenderíamos por lineamiento? Para ahí es donde ahorita leemos, sino el 11º transitorio, que propondrán los poderes a un número idéntico de mujeres, hombres para el cargo. A ver, si proponen 3 para ministros en el caso de lo federal, bueno, pues aquí pensaríamos que propongan 2 cada poder, ¿no? Y que sean resultado de una lista que se filtra a partir de una serie de valoraciones tipo exámenes de oposición y que de esos que quedaron después de todo ese proceso de selección es de donde tú puedas sacar tus propuestas. ¿No? Me parece bien, pero ¿cómo se van a llegar a ustedes esos candidatos, Arturo? O sea, ¿cómo yo estudié Derecho, que no lo estudié, pero si yo sí fuera abogado, ¿cómo voy a entrarle ahí si cumplo con los requisitos de 8? Entiendo. Si fue primero el huevo o la gallina, sí. ¿No? Si es un tema abierto, pasan este proceso y de ese proceso los poderes pueden tomar o los poderes proponen a un número, a lo mejor hasta sin límite y los que pasen en el examen, en la coladera, por así decirlo, pues ya nada más te quedarán nosotros. No, o sea, eso son los detalles a lo mejor finos y habrá que ver qué tanto. Tocayo, perdón
perdón que sea tan insistente, pero entonces ahí sí daría una muestra de que la sociedad está incluido en eso, Sí, ¿no? es algo que creo que se puede considerar. Lo que, insisto, de fondo no se va a cambiar, es el tema de la van a ser elección, votados. para bien, para mal, no depende la posición que usted tenga. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en Voz Alta. Regresamos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en Voz Alta y bueno, pues también está interesante aquí la plática en el corte, pero quedamos de leer, porque es bien importante el transitorio de la reforma constitucional y que va a ser, yo creo que más importante para las entidades federativas y sus legislaturas que inclusive para el propio Congreso de la Unión. Creo que ahí está más claro los cómo, creo que es muy amplio los párrafos que le dedican en distintos artículos de la reforma al procedimiento, inclusive el famoso 8 de calificación que ahorita también le vamos a entrar. Pero a ver, el 11º de los transitorios de la reforma ya publicada el 16 de septiembre, dice: para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atender a su literalidad y no habrá lugar a interpretación análogas o extensivas que pretengan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. O sea, lo que dice, Lo que y dice, así se dice. aplica. No, les voy a poner un ejemplo que precisamente Y ahorita entramos a los supuestos, Ajá. Que pasó ayer, pero uno siempre de mal pensado. Saca la Suprema Corte de Justicia de la Nación una jurisprudencia. Fíjate nada más la gravedad del asunto. Pues la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que hay lo que se conoce en el argot como el velo corporativo. Es decir, pues nosotros hacemos una sociedad anónima o una sociedad comercial y respondemos por las cosas que sucedan en esa sociedad hasta por el capital que nosotros aprobemos. Esa es, digamos que la ventaja número 1 de hacer una persona jurídica o una persona moral. Pues ahora la Suprema Corte ayer, en una interpretación súper extraña, dice: no, creo que si hay algún problema con esa sociedad, sí se pueden ir contra el patrimonio de los socios. ¿Y quién decide? Yo. O sea, entonces, eso es una forma, casi la estoy viendo, de extorsión. Entonces, cuando vengan los juicios en contra de las sociedades, de las personas jurídicas, ahora ya el acreedor te va a amenazar con subir tu asunto hasta la Suprema Corte y algunos integrantes de la Suprema Corte van a decir si se van contra tu patrimonio o no. Y entonces pone una serie de principios la jurisprudencia y dice: pero tiene que pasar esto, que ¿quién evalúa? Yo, porque la ley es muy clara, no se puede. Entonces, en serio, yo creo que una de las grandes, hace una semana tuve una conferencia con estudiantes de la Facultad de Derecho. Les digo, a ver, el espíritu de la reforma desde mi punto de vista es: si hay jueces, ministros, magistrados o como le llames, haciendo y reformando leyes, porque casi te aseguro que hay más jurisprudencias que reformas a las leyes. Sí, sin duda. Sin duda. Entonces, el gran poder legislador en México no son las legislaturas de los estados ni son la legislatura federal, es el Poder Judicial. A través de interpretaciones, analogías y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no los va a elegir la gente? Si realmente ya en los hechos y en la práctica legislan. Y dicen lo que la ley dice que dice. A veces de forma absurda, como este caso que les acabo de mencionar. La ley es muy clara y ellos la interpretan. Bueno, tan ese es el mal del Poder Judicial, que en esta reforma judicial, o en esta reforma constitucional, se tuvo que incorporar en la Constitución que dice que se tiene que atender a la literalidad de la ley. Para que no se les ocurra interpretar. Para que no se les ocurra interpretar, como lo han hecho con cientos de normas. No se diga, bueno, pues en materia electoral eso es... el pan de cada día. ¿no? Como dicen algunos, ¿no? En el caso de los temas electorales, entra un ratón y sacan un elefante en la resolución. De ese tamaño está la justicia electoral en nuestro país. Y bueno, pues acabo de decir pero seguramente los abogados que nos están escuchando tienen cientos de ejemplos similares. Tan es así que en esta reforma se tiene que aplicarse
a la literalidad, así debería ser la mayoría de las normas. Bueno, frena los efectos de algunas sentencias, los famoso concepto erga omnes. Por ejemplo, dice, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas. Si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Dice, tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales, ¿no? O sea, me ampara a mí, pero no te ampara a ti. No te puedes tú, digamos... ser beneficiado de esa resolución. Beneficiado, exactamente, ¿no? Pero a ver, de los temas que son curiosos, ¿no? Pensando en las interpretaciones. Yo soy juez de distrito del Poder Judicial de la Federación. Una de las bondades aparentemente en esta lógica de que se va a privilegiar o tratar de proteger, pues lo que es la carrera judicial, dice que prácticamente tú tienes el derecho a ir a esa elección. Y yo lo había entendido como un pase automático, básicamente. Supongo que al momento de que este comité de evaluación de los perfiles diga, pues a ver, el señor ya es juez de distrito, pues tiene que pasar, ¿no? Nada más que un pequeño detalle. ¿Qué pasa si ese juez de distrito o magistrado o en lo local no tiene 8 de promedio o no tuvo 8 de promedio en su carrera, tocayo? Pues ahí dice la Constitución que no podemos interpretar, pues no participa, no participa. No participa. Pues dice uno de los requisitos. A mí me parece que la conclusión es que no participa, porque pues sí, independientemente de que ya ocupes el cargo actualmente y además independientemente que probablemente seas un juzgador destacado. Y bueno, contradictorio, pero tiene 7.9. Pero tuviste 7.9 en tu carrera. Tocayo. Entiendo que de acuerdo con los requisitos constitucionales no puedes participar. Exacto. Y yo así también lo entendería, ¿no? Y no estamos interpretando. Ahí dice... requisito promedio de 8 en la licenciatura y en el caso de maestría o doctorado arriba de 9. ¿No? Pero ya nos presumió Charlie que él tuvo el que sí hay calificación. Carlos podría participar, solo estudió otra carrera otra vez. No, en el doctorado. Sí. Pero fíjate, ya estoy viendo un juez, ¿no? Diciendo, no, pero mira, es que otra parte de la Constitución dice que tienen pase directo para participar, pero esta dice que no es el 8. Pero entonces recurren al artículo que hace inconstitucional toda la Constitución, que es el 1. ¿No? Sí, claro. Bueno, pues en las interpretaciones el que más favorezca a la persona, ¿no? Y la realidad es que cada vez que ponen algún principio de esa naturaleza, a mí me da miedo. Sí, porque es discrecional el criterio. Es discrecional el criterio. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor yo que tengo las dos profesiones, contador y abogado, güey. ¿Sí eres abogado? Sí, claro. Entonces puedes ser ministro. Sí, claro. Pues, yo me puedo apuntar, ¿no? Ajá. Y yo sí saqué un poquito arriba del 8, ¿no? Entonces, me gusta más mi faceta de contador por la literalidad de la norma. Sí, pues ahí 2 y 2 son 4. No depende de si el juez piensa que en ese momento 2 no era 2 y 4 no era 4, ¿no? Y no depende de la habilidad que tenga el abogado para poder tratar de confundir al, ya no digamos al juez, ¿no? Al proyectista. Sí, ¿no? Secretario de Acuerdos. El secretario de Acuerdos, ¿no? Oigan, hay una cosa que no sé si lograron, yo por la materia que doy aquí en la universidad, en las clases y demás, el tema de cómo van a hacer campaña la gente. Ahí prohíbe que se le invierta en estas cosas, incluso en los medios del Estado, ¿no? Pero con eso da para que alguien conozca. Yo soy Juan Pueblo y voy a participar para ser ministro o juez. La legislatura me escoge, suponiendo. Y a ver, ¿cómo me van a conocer? Para seguir justamente con tu análisis, ¿cómo ves ahí el tema de los pros y los contras? Porque se ha hablado mucho de que a partir de que sean sujetos a una elección los juzgadores, entonces habrá estos mafias del poder interesadas en financiar sus campañas. Pero al no haber formalmente una campaña, ¿cuál sería el riesgo? La movilización. Es de decir, los partidos. A ver, pero los partidos creo que de una forma u otra... Está legitimado. Se va a dar porque no queremos entender que los principales movilizadores de votos en este país son los partidos políticos. Eso creo que va a ser irremediable, que acudas probablemente de alguna forma no oficial a los movilizadores de los partidos políticos.
Pero, ¿cuál es el riesgo de que otros intereses pueden ser inclusive ilegales? Los obscuros. En términos de su objeto, de sus actividades, o legales en términos de que sí están haciendo cosas que no son delitos, pero que su objetivo es tener el control de esos juzgadores. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hay un riesgo real a partir de que la forma de difundir su propuesta, su nombre y el cargo al que aspiran es meramente los espacios de medios que tiene el Estado? A mí me parece que con este diseño lo que se está, digamos, concluyendo o que finalmente va a pasar es que las personas propuestas para ser electas por el pueblo, pues estas personas, pues en realidad van a ser cuotas para los partidos y que en realidad van a acceder a los tiempos oficiales de Estado, pues sí van, pero ahora preguntémonos, ¿quiénes ven televisión? ¿Quiénes escuchan la radio? Que son los únicos medios que el Estado tiene de intervenir, porque el Estado todavía no tiene la posibilidad de acceder en el Internet, claro, que es el gran grueso de la población que se está formando ahora con estas plataformas sociodigitales. Entonces, es donde yo digo, bueno, entonces, ¿cómo van a conocer a los aspirantes? ¿Cómo van a conocer las propuestas de los señores y señoras que quieren ser jueces o magistrados o ministros? ¿Cómo? Entonces, sí, yo creo que tiene razón Arturo cuando habla, bueno, ahí se le cierra el paso a los obscuros, a la gente que tiene actividades ilícitas y que financia campañas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay cómo meterle, no va a haber manera de meterle lana en eso, ¿no? Fue la gran discusión y el gran argumento de la oposición que decía, es que van a financiar las campañas la gente del crimen organizado. Y entonces con esto, como quedó, no hay cabida para que el crimen organizado le meta lana a las campañas, al menos a la difusión, a las comidas y a la movilización, quién sabe, pero a la difusión en medios públicos no se puede ni en medios privados. ¿Por qué? Porque los únicos los únicos espacios a los cuales van a acceder las y los candidatos va a ser a través de los tiempos oficiales de Estado, que son los que usted ve de los partidos, del INE, de las cadenas nacionales, esos son los tiempos oficiales. Entonces, esos tiempos en radio y tele se van a proporcionar. Entonces, tiene razón Tocayo, se cierra esta parte, pero yo también creo que también en lo oscurito, pues ya se permite más que perfiles cercanos a los partidos, pues ahí en realidad los movilizadores y las estructuras de los partidos son los que van a llevar los votos. Mira, siempre ha sido un tema, el tema de los medios de comunicación. Recordábamos que hace algunos años los partidos políticos les prohibieron comprar espacios en medios de comunicación y ya se dieron los procesos electorales a través de los tiempos oficiales. ¿Qué sucedió? En la práctica te ponías de acuerdo con el medio de comunicación y te hacía entrevistas. Y aparecías en periódico, aparecías en la tele, y aparecías, y los candidatos que no tenían recurso para pasar por debajo de la mesa, pues simplemente no aparecían. Después el INE tuvo una cosa muy curiosa, ¿no? Que es el monitoreo de los partidos políticos, al cual yo nunca le he entendido. Sí, porque la realidad es que tú ves que aparecen los partidos oficiales o los partidos grandes, y de repente aparece que eres parte de un partido pequeño o un partido en crecimiento y aparece que prácticamente te dieron exactamente el mismo tiempo, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, creo que va a haber favoritos en los medios de comunicación, pero yo creo que el gran secreto del proceso de elección, ya sea del 25 o del 27, por eso a mí me llama más un poco la atención el tema del 25. Se puede ver más con más a detalle si se hace en el 25 la fuerza de movilización que puedan tener las fuerzas que están prohibidas, que son los partidos políticos y que son los poderes fácticos para poder ingerir en el proceso electoral. Si se empata con el proceso del 27, creo yo que se va a contaminar, vamos a ponerlo de esa forma, con todo el proceso electoral que se va a seguir en el caso de Querétaro de gobernador del estado. Entonces va a aparecer, yo me quiero imaginar ese momento del 27 si se lleva ese momento así, ¿no? Va a ser el candidato a gobernador del partido oficial y el gobernador actual va a poner su fórmula, ¿no? de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, es posible que el que gane la gobernatura, en automático también que gane el Poder Judicial. Yo creo que hay un tema adicional, Charlie, perdón que te interrumpa y hay que valorarlo. Que pudiera considerarse, o al verse ya en una boleta y al verse ganadores en una elección, que se empiece a correr también como parte de los aspirantes a una posición como puede ser el propio Ejecutivo, ¿eh? Es decir, que el propio juzgador ya se quite esta idea de que no solamente es juzgador, sino que es político.
¿no? Y es un tema interesante, pues si tienes esta capacidad de movilización o este respaldo o este acuerdo con los partidos políticos que te ayudan a llevar a la gente a un proceso electoral extraordinario, que te apoyen en lo ordinario, pues es interesante, ¿no? ¿Cuál va a ser el replanteamiento de la carrera misma de juzgador, que ya será un juzgador político o muy politizado, ¿no? Sí, pero volvemos al tema de quién hace las reglas, ¿no? En el caso lo comentamos en un programa pasado, ¿no? Los mismos defectos de la no tomar en cuenta las minorías se dieron en el caso de Querétaro y se dieron a la inversa en el Poder Federal. Si aquí el asunto de la 4T no llega a cuajar, entonces vamos a tener que el que va a ganar en el 27, cuaje o no, va a ganar todo o va a perder todo. Y me parece que es una regla en política que no se puede romper, porque entonces radicaliza a los que pierden. Entonces, yo creo que es importante irnos por el tema del 25 para ir viendo cómo se puede ir, pues por lo menos la mitad del Poder Judicial yéndose por un solo lado, ¿no? Porque si nos vamos al 27, el que gane, en el caso de Querétaro, gana todo. Y mira, Charlie, yo creo que lo que estás poniendo en la mesa no es menor, tocayo. O sea, recordemos por qué nacen los diputados de partido, por qué nacen los diputados de representación proporcional. Es precisamente eso, para no aplastar a las minorías. Porque antes, nuestra audiencia debe estar al tanto, seguramente, pues por eso existía la guerrilla, por eso existían los secuestros, porque ideológicamente estábamos muy radicalizados y como no veías la posibilidad de incidir en el sistema político, te radicalizabas. Y entonces, pues, la gente... Justamente acaba de decirlo bien Carlos, y es ahí donde yo le veo el tema en materia del sistema político electoral en este país. Que por una parte Morena va en un discurso de desaparezcamos los DRP, ¿no? Que está bien, ya no voy a discutir eso porque ya me convencieron. Es más pura la representación. Pero también yo creo que tenemos de tener en cuenta siempre las minorías para que sean incluidas en el sistema, ¿no? Porque si no las incluimos en el sistema, se van a radicalizar. De verdad, para mí fue un poco, lo platicaba con mis alumnos, ¿no? Desde una clase de comunicación política, y hacemos un análisis de las narrativas que se estaban desdoblando desde la derecha y desde la 4T. Y de verdad no es por defender a la 4T, pero las narrativas de la derecha me asustaban. Y lo platicábamos con mis alumnos. En realidad, esas narrativas son muy radicales, ¿no? Y cómo se llevaban a los medios y cómo se replicaban. Y de verdad lo que hacían era mover emociones donde, en realidad, ¿no? O sea, comentarios absurdos, ¿no? Por eso Porfirio Díaz no los dejaba votar y no sé qué. O sea, esa es una narrativa de la derecha para perjudicar a la izquierda y enconar más a la población. Y eso es lo preocupante, porque cuando no haces política, cuando no hay la posibilidad de incluir a las minorías, te radicalizas. Y eso, diría López Obrador, por el bien de todos, primero todos y las minorías. Bueno, pues muchos temas. Yo quisiera dejar algunos para un análisis todavía posterior. Quizás esto da para más, no sé si para el siguiente, lo que nos diga también el productor. Pero a ver, ahí les va un tema para dejarlo, dicen para dejar la víbora chillando. A ver, no podemos interpretar, ¿no? Pero desgraciadamente hay cosas que pues, vamos a tener, no sé cómo le vamos a llamar, si especular. Dice la reforma del artículo 94 en su último párrafo: ninguna persona que haya sido ministro podrá ser electa para un nuevo periodo. Es decir, los que son ministros hoy no se van a poder presentar a la elección del 25 ni a la elección del 27. Pregunta, y todos tenemos, creo que conocidos, buenos amigos y amigas en el Poder Judicial de Querétaro, en las magistraturas particularmente. Esto quiere decir que si la legislatura local tiene que seguir justamente estos, de forma similar, estos principios, lineamientos básicos, aquí también tendrán prohibido los magistrados postularse para ser electos para un nuevo periodo, tomando en cuenta que el análogo del ministro aquí es el magistrado. Pues yo creo que a la literalidad de la Constitución no tendrían por qué tener problema. A la literalidad, tocayo, porque dice ahí ministro. No tendrían por qué, pero ahí va a haber un debate muy interesante, porque tienes razón. El rango a nivel local de los ministros serían los magistrados. Y es ahí donde va a haber un tema, ¿no?, de discusión. Creo que puede salvarse en las leyes secundarias,
cuidando que no haya una Claro. contradicción. Pero una de las cosas que prohíbe es la analogía, ¿no? O sea, no, yo coincido contigo, ¿no? Podría, aunque mi corazón podría decir, pues el espíritu de la reforma es el cambio del Poder Judicial y que salgan a voto popular, pues no podemos aplicar la analogía. ¿No? O sea, no podemos decir ministro igual a magistrado. Pues no. No. No, y yo creo que también tendrá que haber una reforma en materia constitucional local. Sí, y ahí, sí, la ahí verdad. puede salvar ahí el tema, ¿no? Los legisladores locales ahí podrían tener o sea, y se amparan en esto, tocayo. O sea, digo, el argumento es, pues la Constitución dice ministros. Sí, habrá que ver el cómo sí, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, nos acabó el tiempo, estamos ya despidiéndonos. Gracias, tocayo, gracias, Charlie, y bueno, pues Buenas nos vemos el noches. próximo jueves. Gracias a usted por su Jueves. presencia. Bye.